Buenas noches, bienvenidos a Casa del Padre. ¿Cómo están esta noche? Espero que con muchas ganas de cantarle al Señor. Hay tantas palabras que podríamos usar para describir a nuestro Dios, pero hoy vamos a decirle que Él simplemente es increíble. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, 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 oh. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, 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 oh. Nuestro Dios no tiene rival, Él es increíble. Tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, 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 solo tú, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú. Amén. Seguiremos diciendo siempre que no hay otro como nuestro Dios. Y queremos tenerlo siempre de nuestro lado. Es por eso que todos los días nos presentamos delante de Él y le decimos tal como Él nos enseñó: Padre nuestro que estás en el cielo, que venga tu reino, que se haga tu voluntad. No importa cuál sea, vamos a decirle que se haga tu voluntad
en este lugar, en mi casa, en mi vida. Más que nunca necesitamos que su reino venga. Padre nuestro en el cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto, tu voluntad también. Aquí como el cielo, que el cielo venga aquí como el cielo aquí. ¿Por qué no cierra sus ojos, levanta sus manos y lo canta? Padre nuestro, Padre nuestro en el cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto, tu voluntad
no se apague, que tu llama no se apague, que siga ardiendo de pasión por el Señor. Clama, clama, que tu fuego siempre arde en mí, oh Dios, tu fuego purificador. Que se haga tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, en mi casa, en mi vida. Te adoramos. Amén. Dios los bendiga en esta noche de miércoles dedicada a la enseñanza de la palabra como casa del Padre. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que tiene que ver con las bienaventuranzas, pero vamos a tratar unas 5 bienaventuranzas importantes que tienen que ver con nuestra vida como creyentes. Será muy interesante, así que vamos a dar inicio leyendo la palabra en Mateo capítulo 5, versículo 3 al 6, y de ahí vamos a pasar al verso 10. Son las bienaventuranzas que vamos a tratar en esta ocasión. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Muy bien, ya que la palabra bienaventurado significa dichoso o feliz, es importante que establezcamos que las bienaventuranzas, las bendiciones que el Señor proclama en la palabra, en el famoso Sermón del Monte, estas bienaventuranzas presentan un contraste muy marcado entre la felicidad según el mundo y la felicidad según Dios. Esto es algo que vamos a distinguir y aprender en estas 5 bienaventuranzas. Además, otro concepto para considerar en el estudio de este pasaje es que las bienaventuranzas presentan diferencias, son las diferencias que se marcan entre un creyente y un incrédulo. Es decir, las bienaventuranzas son una descripción del carácter del creyente que inevitablemente contrasta con el carácter de la persona sin Cristo, sin Dios. Cuando pensamos en bendiciones, no solemos pensar en tristeza, dificultad, nada de eso. Generalmente cuando pensamos en bendición, pensamos en felicidad, pensamos en paz, pensamos en abundancia. De hecho, la palabra bendición significa felicidad y sugiere que tenemos todo lo que necesitamos. Somos bendecidos, somos bienaventurados. Y no se trata de decirlo en el sentido de una programación mental o neurolingüística, como la que uno escucha a veces cuando va temprano por los supermercados y escuchas gente gritando: ¿cómo están? Muy bien, excelentemente bien. Y creen que por repetirlo ya está bien todo. Terminan de repetirlo y se van a llorar a sus departamentos. O sea,
No se trata de repetir algo para creerlo o para que surta efecto. Las bienaventuranzas son proclamaciones que el Señor hace y que son susceptibles a los creyentes. Están puestas para los creyentes, y como creyentes necesitamos entender la diferencia que existe entre la felicidad del mundo y la felicidad según Dios, porque nosotros, aun cuando estamos en el mundo, no somos del mundo. Entonces hay un sistema de vida que surge de adentro y que nos hace ser verdaderamente dichosos, verdaderamente felices según Dios, porque estamos en su reino. Estamos en su reino. Así que por eso es que las bienaventuranzas parecen ser contradictorias. Si las tomas por el lado humano, parecen contradictorias. Pero si las tomas desde la perspectiva de un entendimiento de reino, entonces las vas a comprender. Y vas a comprender que tu felicidad es según Dios y no según los patrones y estándares del mundo. Así que todo esto es muy contrario al mundo. Fíjate, por ejemplo, prácticamente toda la psicología humana de hoy está dedicada al principio de que no debemos ser pobres de espíritu, por ejemplo, ¿verdad? Para iniciar básicamente con la primera bienaventuranza. Así que dicen que debemos ser ricos en espíritu, es decir, seguros de nosotros mismos, con una autoestima saludable e incluso con amor propio o amor personal, amor a nosotros mismos. Dicen que necesitamos saber cómo ser asertivos, saber lo que queremos y sentirnos bien por ir en pos de lo que anhelamos, de lo que queremos. Dicen que no podemos amar a los demás o ser felices en la sociedad a menos que primero nos sintamos bien con nosotros mismos. Esto es importante en cierto modo, ¿verdad? Y esa es la perspectiva de la felicidad del mundo. Una felicidad donde tú tienes que autodeterminarte, tienes que buscar tu autoestima, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero el Señor dice claramente, contrario totalmente a lo que dice el mundo y la psicología, que nosotros, las personas felices, las personas bienaventuradas, son precisamente los pobres en espíritu, lo cual es lo contrario que el mundo dice y la psicología dice. Los pobres en espíritu son las personas bendecidas. Y bien interesante porque Jesús no dijo que van a ser bendecidas, sino que ya son bendecidas. Ya son bienaventurados, ya está hecho. Y la Escritura dice que el reino de los cielos no va a ser de ellos, ya es de ellos. O sea, ya es un tiempo presente. El reino de los cielos ya es una posesión de aquellos que son pobres en espíritu. Esos pobres en espíritu, desde la perspectiva según Dios y la enseñanza de Jesús, son felices, son bienaventurados, pobres de espíritu. Entonces, podemos hacer los mismos cuestionamientos con respecto a las enseñanzas de los que lloran, de los mansos, de los que tienen hambre y sed de justicia, y por supuesto, sobre todo los que son perseguidos por causa de la justicia, ¿verdad? O sea, ¿cómo puedes tú, son preguntas, cómo puedes ser feliz cuando te persiguen? ¿Cómo puedes ser feliz cuando los momentos que vives te hacen llorar? ¿Cómo puedes ser feliz ante tanta injusticia? ¿Cómo puedes ser feliz y amar la justicia al mismo tiempo? ¿Verdad? Entonces, hay una respuesta, y esta respuesta descansa en el significado más
completo y profundo de las palabras del Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu. Ser pobre de espíritu no significa despreciarte a ti mismo o no tener autoestima, no tener amor a ti mismo. No. Ser pobre de espíritu es un estado de autoconciencia y de autoconocimiento, de saber. Es un estado de saber cuán poco sabemos en relación con cuánto hay que saber. Hay tanto que saber y yo sé muy poco. No es un estado triste, no es un estado de miseria, no es un estado de pobreza física o económica. Al contrario, ser pobre de espíritu es un estado emocionante, de esperanza, de promesa, lleno de anhelos de aprender y crecer. Y entre otras cosas, nunca aburrirse, porque el Señor tiene más y más cosas maravillosas para mostrarnos y enseñarnos por siempre. Esto no va a parar. La palabra espíritu en la enseñanza del Señor siempre se refiere al entendimiento. Es la misma palabra que se usa para viento, para respiración, y que por supuesto tiene que ver también con la inspiración. O sea, en el nivel espiritual somos inspirados cuando obtenemos una nueva percepción, una nueva idea, cuando de repente entendemos algo que quizás se nos había escapado en el pasado, no lo entendíamos, pero ahora lo entendemos y entonces nos llenamos de satisfacción y deleite. Nos llenamos de eso. Ahora, ¿qué pasa si ya somos ricos en espíritu, como el mundo propone que tú seas? No seas pobre en espíritu, sé rico en espíritu, dice el mundo, dice la psicología moderna. Pero ¿qué pasa si tú ya eres rico en espíritu, pensando que es tu gran autoestima y tu seguridad de ti mismo? ¿Qué pasa? Vas a pensar que ya lo sabes todo. Eso es lo que pasa cuando una persona se va hacia el ser rico en espíritu. Entonces te topas con ellos y no son capaces de aprender. Ya lo saben todo. Viven como flotando, ya viven en el cielo. No puedes enseñarles absolutamente. Ellos no necesitan nada. Son grandes ricos en espíritu. Pero Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque los pobres en espíritu están abiertos a nuevos conocimientos, a nueva revelación de la palabra, nuevos entendimientos, lo que Dios quiere enseñarle, lo que Dios quiere darle, las bendiciones de Dios. Todos se sorprenden cada día. Entienden, los pobres en espíritu entienden que el conocimiento de Dios es vasto y que todo lo que Dios tiene que enseñarnos no tiene fin, y que cada día entienden es mucho lo que Dios quiere, y están felices porque tienen una actitud de aprendizaje, tienen una actitud de alegría. Son bienaventurados porque son capaces de recibir y de aprender lo que Dios tiene. En otras palabras, lo que el Señor está enfatizando es la humildad intelectual. Ser humildes intelectualmente. No pretender que ya lo sabes todo y que no hay nada que enseñarte. No. Bienaventurados los pobres, porque ellos siempre saben que hay algo más que Dios puede darles. Así que esa es una característica que Jesús dijo, que los que tienen esta cualidad de ser pobres en espíritu y anhelar aprender y aprender más de Dios, porque saben que todo el conocimiento de Dios es vasto, de estos es el reino de Dios. Así que
pero de ellos es. Ten muy en cuenta que el Señor está hablando en tiempo presente. Ya es de ellos el reino de los cielos. No es una promesa, es un hecho. La expresión reino de los cielos obviamente se refiere al reino del Señor. Y el rey gobierna por medio de principios y leyes. Y su reino es todo el reino de la vida y el pensamiento basado en estos principios. Por lo tanto, poseemos el reino de los cielos al reconocer nuestra necesidad y voluntad de aprender los principios que el Señor nos enseña en su palabra. Cuando tú eres una persona así, es tuyo el reino de los cielos. Eres una persona de reino, vives en el reino, siempre aprendiendo, siempre dispuesto, siempre abierto a lo que Dios tenga que enseñarte. Ese es un hecho, vivir en el reino. Por eso comentábamos, esta es la gran diferencia. Los que son del Señor, los que son creyentes, viven en el reino y tienen una actitud diferente. Tienen una actitud abierta al Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu, los humildes intelectualmente. Ya estás en el reino, porque vives conforme a los principios del Señor. Siempre estás dispuesto a aprender de ellos. Aunque estás en el mundo, ¿verdad? No son los principios del mundo que te rigen, sino los principios de tu Rey, los principios del reino de Dios. Y esa apertura que tienes para aprender y aprender más de los principios te hace ser un heredero del reino. Es tuyo el reino, ya lo es. Es vivir en el reino. Estás en el reino de los cielos cuando tienes esta actitud. Bienaventurado. La segunda bendición que el Señor proclama es para los que lloran. Los que lloran. Y una de las razones por las que pienso yo que Dios puso esta enseñanza en nuestro corazón es precisamente por esto. Porque estamos viviendo un tiempo de mucho lloro, mucha pérdida, mucho dolor. Nuestras emociones, nuestro corazón es golpeado a cada momento. La tristeza de la noticia. A mí me llegan noticias a mi teléfono. Pastor, tengo COVID, oren por nosotros. Pastor, perdimos a nuestro ser amado, oren por nosotros. Hay mucho dolor, hay mucho dolor. Y esta frase es otra de las frases extrañas y contradictorias a la idea que nuestro mundo tiene sobre la felicidad. ¿Tiene alguna relación la felicidad con el sufrimiento? ¿Se puede hablar de la felicidad en medio del dolor? ¿A qué clase de sufrimiento y de llanto se refiere el Señor en esta bienaventuranza? Quiero decirle sin duda que Él está hablando de un dolor real. Está hablando de un sufrimiento auténtico. Está hablando de verdaderas lágrimas de aflicción. En el idioma griego del Nuevo Testamento, esta palabra llorar se aplica o se designa a un dolor intenso que no se puede reprimir. Es más fuerte que tu corazón, es más fuerte que tú mismo, y que se manifiesta en lágrimas vivas, en gestos o en el dolor. Se siente el dolor. Es un verbo que se traduce como hacer duelo por la muerte de alguien muy querido. Y aquí en esta parte de esta bienaventuranza para los que lloran, entonces entra la promesa de consuelo. Aquí hay que integrar esta parte. Cuando yo pensaba en los que lloran y en las circunstancias de sufrimiento, no podía evitar. El Señor te lleva al recuerdo de la enseñanza de Jesús en el Evangelio de Juan,
acerca del Espíritu Santo. Cuando tú lees Juan 14, 16 y 16:7, dices, hombre, el Señor enseñó que el Espíritu Santo es el Consolador y prometió enviarlos después de que Él se hubiera ido. Dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14, 16 y 17. Esa palabra, la palabra que se refiere a Consolador, es la palabra Paracleto. Y en la forma verbal es Parakalao, que quiere decir alguien llamado junto a. Alguien que se llama para ayudar a otro, para que esté a tu lado. Así que esa palabra es la que se usa ahora para consolar. Y es la misma palabra que Jesús usa para bienaventurados los que lloran, serán consolados, serán consolados. ¿Y cómo es que serán consolados? Mire, literalmente serán ayudados. El Señor va a caminar a su lado. Él no los va a dejar solos. Él enviará su Espíritu Santo para traer fuerza y aliento a tu vida. Los que están pasando por momentos difíciles, no hay nada que lamentar, no hay nada que tenerles lástima. Son bienaventurados, y son bienaventurados porque no están solos en su llanto, no están solos en su dolor, no están solos en su pérdida. Dios, a través de Jesús, ha enviado al Espíritu Santo, al Consolador, para que esté con vosotros. No hay nada más hermoso, no hay nada más glorioso, no hay privilegio más bienaventurado que tener al Espíritu Santo a tu lado. Dichosos los que lloran. No, por eso el apóstol Pablo dice, no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, como los que no tienen consuelo, como los que no tienen ayuda, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Dichoso porque no estás solo, dichoso porque en medio del dolor y la angustia puedes tener la ayuda del Espíritu Santo. Bienaventurados los mansos, dijo el Señor, los bendijo a los mansos. Ahora, la mansedumbre no es un problema para nosotros, pero la verdad es que muchas veces entendemos mansedumbre como un término en un sentido que representa debilidad o incluso cobardía, pero no es así. Si nosotros tomamos lo que el Señor quiso decir, no entenderíamos bien al Señor, porque el Señor no se está refiriendo a eso, no tiene ese significado. En primer lugar, el significado de la palabra traducida como manso quiere decir que tiene suavidad espiritual, y esto puede asociarse con la paciencia y la bondad, no con la debilidad o tolerancia del mal. De hecho, son los débiles los que toleran el mal, pero los verdaderamente mansos, los que son verdaderamente bondadosos, no toleran el mal, especialmente en sus propias vidas. Así que los mansos están trabajando constante y valientemente para actuar con benignidad en todo lo que hacen. Evitan los males como ofensas contra el Señor, y haciendo el bien, haciendo lo que es justo y bueno. Se esfuerzan en hacer lo que es bueno. Ellos van a buscar siempre y a escoger lo que es bueno, lo que es justo, lo que es recto, lo que es de buen nombre, lo que agrada a Dios.
pudiendo hacer lo malo, lo evitan, se esfuerzan, toman dominio y hacen lo que es agradable a Dios. Tienen ese valor y ese coraje. Así que la enseñanza de que los mansos heredarán la tierra, entonces tiene una connotación, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la Escritura dice, pero los mansos heredarán la tierra. Lo que Jesús cita tiene que ver con el Antiguo Testamento, heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. En el Antiguo Testamento la palabra manso significa lo mismo, con la noción de humildad, de voluntad para sufrir si es necesario, en lugar de infligir sufrimiento a los demás. Ellos prefieren sufrir, prefieren ser ellos y no los demás. El Señor mismo nos dio el ejemplo supremo de mansedumbre cuando Él permitió ser crucificado, no porque no pudiera evitarlo, sino porque sabía que era necesario para el proceso de salvación y de glorificación del Señor. Así que para que podamos seguir sus pasos, para que podamos seguir los pasos del Señor, no tanto resistiendo los males que están fuera de nosotros, ¿verdad?, sino resistiendo y de hecho luchando fuertemente contra los males que encontramos, pero en nosotros mismos. Esos males que nos afectan, como los celos, la codicia, el odio, la lujuria, por nombrar algunos casos, algunas cosas. El Señor dice claramente que cuando hacemos esto, somos bendecidos. La bendición está en el hacer, con aquellos que luchan contra los males y se conquistan a sí mismos, porque la mansedumbre tiene que ver con una conquista personal de ti mismo. Bienaventurados aquellos que tienen estas características, y estas características son de gente de Dios. Es difícil encontrarlo en otra parte. Son características de los hijos de Dios. Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Así que en la mansedumbre, no en el no poder hacer el mal, sino en el tomar dominio y autoridad para evitarlo y vivir una vida agradable a Dios, está tu bienaventuranza. Bienaventurado porque tienes la ayuda y la fuerza para escoger lo que agrada a Dios. Esos son los mansos, los que prefieren la vida diferente, los que prefieren el desafío de conquistarse a sí mismos. La cuarta bienaventuranza que el Señor proclamó fue para los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, prometió el Señor. Así que esto nos lleva al concepto de justicia, que este puede definirse o tiene referencia a darle a cada quien lo que le corresponde. Esto es el valor por el que la persona se esfuerza constantemente por dar a los demás lo que es debido, de acuerdo con el cumplimiento de sus propios deberes y de acuerdo con sus derechos personales. Eso tiene que ver con respeto, eso tiene que ver con lo que es justo, lo que alguien merece y lo que alguien se ha ganado. Eso tiene que ver con justicia. Además la redacción de esta bienaventuranza nos da a entender que así como el hambre y la sed son necesidades vitales para el hombre, la justicia es otra necesidad importante. Hablamos de necesidades
como el hambre y la sed. Pero Jesús establece una nueva necesidad, la necesidad de justicia. Así que el hambre y la sed son las necesidades básicas de las cuales te alimentas. Pero como hijo de Dios debes tener también hambre y sed de justicia. O sea, la justicia debe ser tu bebida, debe ser tu alimento. Es algo vital. La justicia es aquella que nos lleva a cumplir con aquello de que lo que quieras para ti y para los tuyos, eso debes también quererlo para los demás. O sea, respeta los derechos de los otros como quieres que respeten los tuyos. Como tú quieras que hagan contigo, así también haz con ellos. Ese es el principio de justicia, y ese es el principio que debe uno anhelar, como anhela uno el agua, como anhela uno el pan. Anhelar la justicia, que todo sea conforme a los derechos de cada quien. Si nos vamos a un pasaje en el Evangelio de Mateo, donde se nos pide buscar el reino de Dios, en Mateo capítulo 6, versículo 33, dice: busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Esta búsqueda del reino es la que nos lleva al cumplimiento de su voluntad. O sea, de todo esto que decimos, hay un concepto bíblico con respecto a la persona justa. Una persona justa en este sentido es la persona que se esfuerza por cumplir la voluntad de Dios manifestada en sus preceptos, en sus principios, en medio del reino donde vive, porque vivimos en el reino de los cielos, vivimos en el reino de Dios y somos parte de Él y somos gobernados por sus leyes, por sus principios. Por eso es que somos pobres en espíritu, anhelamos aprenderlos más, y en medio de todo tenemos dificultades, tenemos momentos de dolor, pero Él no nos deja. Somos parte de su reino, envía su espíritu y nos consuela. Ese es lo mejor. Y somos gente que en lugar de la violencia prefiere la mansedumbre y la búsqueda de la voluntad de Dios. Amamos la justicia, la anhelamos, nos convertimos en personas diferentes, porque esto es muy importante. Y sobre todo el aspecto de la justicia. Los hijos de Dios son gente justa, son gente justa que evita el mal y no hace algo que no quiere que le hagan a él. Ese es el hombre justo. Y es muy importante, porque mire lo que Jesús dijo en Mateo 5:20: porque os digo que si vuestra justicia, tu sumisión a la voluntad de Dios, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pero qué feliz, qué dichoso, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, el que busca la justicia, porque eso determina tu entrada a la salvación. Para completar esta reflexión y terminar, vamos a ir al verso 10, porque está interesante la contradicción y lo contrario de los conceptos del mundo y de la palabra. Dice: bienaventurados sois cuando os persigan por causa de la justicia. Este está relacionado, este versículo 10 está relacionado con la anterior que comentamos, que es la cuarta bienaventuranza. Así que, aunque esto no está en orden de seguimiento de las otras bienaventuranzas, esta está asociada con la otra. Porque si tú escoges el camino de la justicia, entonces vas a padecer persecución.
Y uno dice, bueno, pero ¿cómo puede alguien ser bendecido si está siendo perseguido? Pues esta felicidad radica en entender el principio, la enseñanza que el Señor da a un nivel un poco más profundo, ¿verdad? La persecución no es por cualquier motivo. Date cuenta, la persecución a la que el Señor le añade la bienaventuranza es la persecución por causa de la justicia. Esto significa que la persona que está siendo atacada lo es porque ha tomado una posición a la que le ha llevado su hambre y su sed de justicia. Está viviendo conforme a la voluntad de Dios, porque vivir conforme a la justicia es vivir conforme a la voluntad de Dios. Y si vives conforme a la voluntad de Dios, vas a padecer persecución, vas a ser perseguido por causa de la justicia. Pero bienaventurado eres bienaventurado, porque eso quiere decir que eres del reino, que eres un hijo de Dios, que el camino que has escogido es el camino distinto, que ya no eres del mundo, que ya no eres como la gente común, enemiga de Dios. Ahora eres alguien que busca su voluntad, y la gente cuando ve tu actitud, entonces te persigue. ¿Recuerdas a Juan, el que escribe el libro del Apocalipsis? Él se presenta como compañero en la tribulación. Él dice que estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esto significa que él fue a Patmos por causa de hacer la voluntad de Dios, por causa de la predicación del Evangelio. Fue desterrado a la isla de Patmos por su persecución. Estaba siendo perseguido por causa de la justicia. Así que, amado, los que están en la maldad y la falsedad odian la verdad y odian todo lo que es genuinamente bueno. Entonces, cuando lo ven o lo sienten, cuando ven algo bueno, cuando ven algo que es bueno, entonces lo persiguen, lo atacan. Donde quiera que haya bien, lo atacarán y perseguirán, así como lo hicieron con el Señor mismo. Así que, amado, ¿qué significa esto para ti? Para ir terminando, mira el lado positivo. Si no tuviéramos sentido de la justicia, no podrían ser atacados por causa de la justicia. Pero si somos atacados y perseguidos, es una señal de que tenemos esa cualidad, que estamos viviendo conforme a la justicia y que el reino está trabajando en nosotros. Sabemos lo que es correcto, y de hecho tenemos el reino de los cielos dentro de nosotros. Vuelvo a tomar en la primera bienaventuranza, el Señor dijo: de ellos es el reino de los cielos. Y en esta bienaventuranza Jesús también dijo: de ellos es el reino de los cielos. Todo lo que tenemos que hacer es mantener el esfuerzo para aferrarnos a ese reino. Estas bienaventuranzas hablan de una demostración de gente del reino, gente que vive en el reino, que sus cualidades son distintas, contradictorias, y que por causa de su estilo de vida padecerán persecución, mas desde la perspectiva de Dios serán felices, serán bienaventurados, serán bendecidos. Aleluya. ¿Por qué? Porque están en el reino de Dios. En el reino de Dios. Porque el reino de Dios no es que la gente, dijo el Señor en Lucas 17:21, no es que la gente estará diciendo: ahí está, ahí está. No, aquí está, mírenlo, ahí está. No, el reino de Dios está en ustedes, entre ustedes y dentro de ustedes. Y el reflejo de ese reino es la vida que llevas. Y la recompensa de esa vida que llevas en Dios
es ser dichoso, ser feliz. Esa es la felicidad según Dios. Les deseo que sean felices, porque ese es el anhelo de Dios. Déjeme orar un momento. Padre, este es el estilo de vida que has escogido para nosotros. Tenemos tus promesas, tenemos tu presencia, tenemos el fruto en nuestras vidas. Todas estas bienaventuranzas nos hablan de una vida en el reino. Son las señales de que estamos en el reino. Hay una enorme diferencia entre la vida que llevábamos ayer y la que hoy llevamos desde que estamos en Cristo. Bienaventurados tus hijos que entienden esto y renunciando a todo, escogen la vida del reino. Dios bendiga a todos los hijos del reino, a todos los que viven conforme al reino. Dios los bendiga. Sé que son felices, porque tienen confirmación y presencia del Espíritu Santo. Dios los bendiga. Bienaventurados. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un instante nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera
Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Te esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Dale me gusta a este video y compártelo. Y no olvides suscribirte a este canal y activa la campanita para recibir las notificaciones y los recordatorios a tiempo. Hasta la vista.